Esta fue una experiencia que cambió por completo mi percepción del mundo y me dejó preguntándome sobre lo que realmente habita más allá de nuestro planeta. Era un día normal de trabajo en el campo, el sol se estaba poniendo y mis compañeros y yo estábamos terminando nuestras labores para el día. Estábamos a punto de regresar a casa cuando algo extraordinario sucedió. En el cielo, vimos tres luces extrañas, brillantes y en formación triangular. Al principio, pensamos que podrían ser aviones o helicópteros, pero algo en su apariencia nos hizo sentir inquietos. Las luces comenzaron a descender lentamente y a medida que lo hacían, su brillo se intensificaba. Mis compañeros y yo nos miramos, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. Entonces, sin previo aviso, las luces se abalanzaron sobre nosotros con una intensidad deslumbrante, dejándonos cegados por un momento. Instintivamente, comenzamos a correr, sin mirar atrás, sintiendo la urgencia de alejarnos de aquella presencia desconocida. A medida que avanzábamos, las luces parecían seguirnos, arrojando su brillo sobre nosotros y llenando el campo con una luz casi cegadora. Finalmente, llegamos a una pequeña casa donde solíamos alojarnos después de largas jornadas de trabajo en el campo. Mi compañero, visiblemente perturbado, se quejaba de un intenso dolor en la espalda. Al revisarlo, descubrimos algo que nos dejó helados. Su piel estaba marcada con una extraña figura compuesta por numerosos triángulos, como un intrincado patrón geométrico que se repetía una y otra vez. Preocupados por su estado, decidimos llevarlo al hospital más cercano en busca de ayuda. El médico que lo examinó inicialmente parecía escéptico ante nuestra historia, atribuyendo la marca en la espalda de mi compañero a una posible quemadura por congelación. Sin embargo, cuando examinó más de cerca la extraña marca, su actitud cambió por completo. Incluso con una lupa, el patrón de triángulos en la piel de mi compañero era perfecto, sin un solo error o irregularidad. El médico, desconcertado por lo que veía, admitió que nunca había visto nada igual en toda su carrera y que aquella figura era algo parecido a un fractal. Aunque trató de ofrecer una explicación racional, la verdad era que ninguno de nosotros podía explicar lo que realmente había sucedido esa noche en el campo. Desde entonces, mi compañero y yo hemos compartido nuestra historia con otros, pero la mayoría nos mira con escepticismo o incredulidad. Sin embargo, nosotros sabemos lo que vimos aquella noche, y la extraña marca en la espalda de mi compañero es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Aunque muchos puedan descartar nuestra historia como una simple coincidencia o imaginación exagerada, para nosotros sigue siendo un recordatorio inquietante de que no estamos solos en el universo, y que las verdades más extrañas a menudo residen en los rincones más oscuros de la noche. Hace muchos años, cuando era joven y vivía en un pequeño pueblo junto a un grupo de personas dedicadas a la búsqueda de oro en los ríos cercanos, experimenté algo que aún me estremece hasta el día de hoy. Era un día común y corriente, el sol brillaba alto en el cielo y estábamos concentrados en nuestras labores cuando de repente, algo extraordinario captó nuestra atención. En medio de la claridad del día, divisamos una extraña forma flotando en el aire. Era alargada, como una roca suspendida en la atmósfera, pero no se movía con el viento ni seguía patrones naturales. Estábamos asombrados y temerosos, observando con incredulidad mientras la extraña aparición permanecía suspendida en el cielo. Decidí tomar la iniciativa y fui hacia mi radio, con la esperanza de sintonizar alguna emisora y verificar si otros estaban presenciando el mismo fenómeno. Sin embargo, en lugar de las habituales voces o música, me encontré con una extraña señal, un sonido similar al código Morse, pero mucho más rápido y con variaciones de tono desconcertantes. Mientras intentaba descifrar el significado de aquel extraño mensaje, la roca flotante comenzó a moverse de manera inquietante. Ascendía lentamente al principio, pero luego aceleró su velocidad de manera exponencial, ascendiendo hacia el cielo a una velocidad vertiginosa. Estaba tan absorto en la señal y en el espectáculo ante mis ojos que apenas noté cómo desaparecía en el horizonte, llevándose consigo la misteriosa señal. Regresé al grupo, aturdido y confundido por lo que acababa de presenciar. Mis compañeros de búsqueda de oro estaban igualmente desconcertados, intercambiando miradas nerviosas mientras intentábamos procesar lo que habíamos visto.
Algunos especularon sobre si se trataba de algún tipo de experimento militar o un fenómeno natural desconocido, pero ninguno de nosotros pudo ofrecer una explicación satisfactoria. A lo largo de los años, he reflexionado una y otra vez sobre aquel día, buscando respuestas que nunca parecen llegar. ¿Qué era esa extraña roca flotante? ¿Y qué significaba la misteriosa señal que escuché en la radio? A pesar del paso del tiempo, estas preguntas siguen sin respuesta, dejándome con una sensación persistente de inquietud y asombro. A menudo me pregunto si lo que presenciamos aquel día fue un encuentro cercano con algo más allá de nuestra comprensión, algo que desafía nuestras concepciones sobre el universo y nuestro lugar en él. Sea lo que sea, aquel evento ha dejado una marca indeleble en mi memoria. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, aunque han pasado muchos años desde entonces. Era una niña viviendo en un pintoresco pueblito junto a mis padres, donde cada día transcurría con la serenidad propia de un lugar tranquilo y apacible. Pero todo cambió una tarde, cuando un suceso inesperado sacudió la calma de nuestro pequeño rincón en el mundo. Fue durante una tarde soleada, cuando un objeto desconocido cayó del cielo en las afueras del pueblo. La noticia corrió como reguero de pólvora, y pronto, una multitud de curiosos, incluida yo misma, nos dirigimos hacia el lugar del impacto para presenciar el extraordinario evento. Cuando llegamos, lo que encontramos no era más que una piedra, aparentemente inofensiva, con forma de huevo y rodeada de cenizas. A primera vista, nada parecía fuera de lo común. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando uno de los habitantes del pueblo, en un acto de imprudencia, decidió tomar la piedra en sus manos. En un instante, la tranquilidad se vio interrumpida por una pequeña explosión que provocó daños en la mano del hombre. Lo llevaron rápidamente al hospital, donde, afortunadamente, sus lesiones no fueron graves. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más perturbador. Desde aquel día, el hombre comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió reservado, distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Pasaba largas horas en silencio, observando meticulosamente su entorno con una expresión fría y analítica en el rostro. Sus salidas nocturnas se volvieron frecuentes y apenas intercambiaba palabras con los demás, limitándose a hacer preguntas sobre cualquier cosa, como si estuviera tratando de descifrar algún enigma invisible para el resto de nosotros. Para mí, su transformación fue desconcertante y aterradora. No sabía qué había desencadenado ese cambio en él, pero sentía que algo oscuro y siniestro se había apoderado de su ser. Nunca más volví a sentirme segura en la tranquilidad de nuestro pequeño pueblo. Finalmente, meses después, mi madre encontró una oportunidad de trabajo en la ciudad y decidimos dejar atrás aquel lugar. Aunque me alejé físicamente, los recuerdos de aquel hombre extraño y su encuentro con el misterioso objeto nunca me abandonaron. Me quedé con la sensación de que algo más estaba en juego, algo que desafiaba nuestra comprensión de la realidad y nos recordaba que el universo está lleno de secretos que aún no entendemos. Incluso ahora, cuando miro hacia el cielo nocturno, no puedo evitar preguntarme qué había dentro de aquel misterioso meteorito y qué poder desconocido poseía. ¿Fue acaso un encuentro con seres de otro mundo, con vida más allá de nuestra comprensión? Las preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa es segura: aquel día, en nuestro pequeño pueblo, presenciamos algo que nos recordó lo pequeños que somos en el vasto cosmos que nos rodea. Era un niño, emocionado por la aventura que nos esperaba al salir a acampar con mi primo y nuestros tíos. Era un día perfecto para explorar la naturaleza, con el sol brillando en lo alto y el aire fresco impregnado con el aroma de los árboles circundantes. Después de instalar nuestro campamento y disfrutar de una cena al aire libre, mi primo y yo decidimos aventurarnos un poco más lejos, ansiosos por descubrir qué secretos guardaba la oscuridad de la noche. Con nuestras linternas en mano, nos aventuramos entre los árboles, riendo y charlando mientras nos sumergíamos en la noche. Sin embargo, lo que encontramos nos dejó helados en nuestro sitio. A lo lejos, entre la penumbra de la noche, divisamos dos figuras altas y delgadas moviéndose entre la hierba. Nos quedamos paralizados, observando con fascinación y temor mientras esas criaturas, que solo podíamos describir como alienígenas, parecían buscar algo con determinación en el suelo.
Nos escondimos detrás de unos árboles, conteniendo la respiración mientras observábamos la escena con incredulidad. Entonces, sucedió algo que nunca podré olvidar. De repente, esas criaturas fueron envueltas en una esfera de luz brillante, tan intensa que apenas podíamos mirar directamente hacia ella. Y en un instante, como si se desvanecieran en el aire, desaparecieron ante nuestros ojos incrédulos. Una vez que la luz se desvaneció, nos aventuramos cautelosamente hacia el lugar donde habían estado las criaturas. Lo que encontramos allí nos dejó sin aliento. En el suelo, había un círculo grabado con precisión milimétrica, como si hubiera sido tallado por una mano desconocida con una precisión asombrosa. Nos miramos el uno al otro, sin saber qué hacer o qué decir. La emoción y el miedo se mezclaban en nuestras mentes mientras intentábamos procesar lo que acabábamos de presenciar. ¿Habíamos visto realmente extraterrestres esa noche? ¿O fue solo nuestra imaginación jugándonos una mala pasada en la oscuridad de la noche? Regresamos al campamento en un estado de shock silencioso, incapaces de compartir nuestra experiencia con nuestros tíos. Sabíamos que nadie nos creería si les contábamos lo que habíamos visto. Y así, esa noche se convirtió en un secreto compartido entre mi primo y yo, un recuerdo que nos perseguiría durante años, sembrando semillas de miedo y fascinación en nuestras mentes jóvenes. Aunque han pasado muchos años desde entonces, la imagen de esos seres misteriosos envueltos en luz sigue grabada en mi memoria. Vivo en un barrio tranquilo, donde todos se conocen y las noticias vuelan más rápido que el viento. Pero lo que sucedió con aquel vagabundo dejó a todos hablando durante semanas, sembrando semillas de temor y paranoia en nuestros corazones. El hombre del que hablo, el vagabundo del barrio, era una figura familiar para todos nosotros. Siempre rondaba por las calles, con su mirada perdida y su ropa raída, como si llevara consigo el peso del mundo sobre sus hombros. Aunque nadie sabía mucho sobre él, era parte del paisaje urbano, una presencia constante que parecía formar parte del tejido mismo de nuestro vecindario. Entonces, un día, desapareció. Nadie supo exactamente cuándo ni cómo sucedió, pero de repente ya no estaba allí, como si se lo hubiera tragado la tierra. Al principio, la gente murmuraba, especulando sobre su paradero, pero con el tiempo, la vida en el barrio volvió a la normalidad y el vagabundo se convirtió en poco más que un recuerdo borroso en nuestras mentes. Sin embargo, todo cambió cuando regresó. Fue una tarde soleada de verano cuando lo vi por primera vez desde su misteriosa desaparición. Estaba parado en la esquina, con la misma mirada perdida en sus ojos, pero algo había cambiado en él. Su piel parecía más pálida, sus ropas más desgarradas, como si hubiera pasado por algo que lo había dejado marcado para siempre. Me acerqué a él con curiosidad, preguntándole dónde había estado todo este tiempo. Su respuesta me dejó sin aliento. Fui abducido por alienígenas, dijo con una seriedad que me heló hasta los huesos. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero cuando vi la sinceridad en sus ojos, supe que estaba hablando en serio. Por supuesto, nadie le creyó. La gente lo miraba con escepticismo, murmurando y sacudiendo la cabeza ante sus extrañas afirmaciones. Pero yo no podía apartar de mi mente las palabras del vagabundo, ni la mirada de angustia y terror que parecía esconder tras su aparente calma. Con el tiempo, la historia del vagabundo se convirtió en poco más que un rumor en el barrio, una anécdota extraña que contábamos a nuestros amigos para darle un poco de sabor a nuestras conversaciones cotidianas. Pero para mí, la experiencia fue mucho más que eso. Me dejó con una sensación de inquietud, una sensación de que había algo más allá de nuestra comprensión en el vasto universo que nos rodea. ¿Quiénes eran esos supuestos alienígenas que se llevaron al vagabundo? ¿Qué querían de él? Son preguntas que siguen sin respuesta, pero que siguen resonando en mi mente.